Hola, buenas tardes, soy Alan Alexis Trejo Blas y en este video voy a explicar el criterio de Ruth Hurwitz y lo voy a aplicar para analizar la estabilidad de un sistema de control con retroalimentación unitaria, y este método nos va a permitir determinar si este sistema es estable, esto sin tener que calcular las raíces del polinomio. Y pues seguimos con el video. Bueno, pues para comenzar, en un sistema de control, uno de los factores más importantes es la estabilidad. De esta depende que el sistema funcione como debe de ser. Es muy importante saber bajo qué condiciones este sistema se puede volver inestable, y se debe de saber qué hacer en caso de que no sea estable para llegar a estabilizarlo. La estabilidad de un sistema está regida por dónde se encuentran sus polos. Un sistema va a ser estable siempre y cuando sus polos se encuentren en el lado izquierdo del plano complejo, o sea que sean raíces negativas. El criterio de Ruth Hurwitz nos va a permitir determinar los polos que se encuentran en el semiplano derecho sin tener que calcularlos directamente. Bueno, pues antes de empezar con la resolución del problema que se planteó, vamos a entender algunas cosas. Aquí esta fórmula que tenemos en la pantalla es la representación más común para una función de transferencia en lazo cerrado. ¿Qué debemos de saber para saber si este va a ser estable? No tiene que tener raíces positivas, ni tampoco raíces que sean imaginarias, que sean repetidas sobre el eje imaginario, y sus raíces deben de ser negativas ambas. Bueno, aquí tenemos el criterio de Ruth. Este fue propuesto por él en 1877, y este nos sirve para determinar la estabilidad de un sistema sin tener que calcular las raíces del polinomio característico. Aquí tenemos la forma del polinomio característico. Este se parte del polinomio de un sistema de orden n, como se puede ver aquí en esta fórmula. ¿Qué hay que hacer para resolver un sistema y obtener su estabilidad con este método? Pues tenemos que construir primero una tabla colocando en la primera columna todas las potencias de S que se tengan en la fórmula, en la ecuación característica, y después en las dos primeras filas tenemos que completar con los coeficientes que tenga el polinomio. Aquí por ejemplo tenemos todas las potencias de S, y aquí se van acomodando los coeficientes que tiene el polinomio. Ya después de eso, los demás elementos los vamos a calcular mediante estas fórmulas que tenemos aquí, como es B1, B2, C1 y C2 en caso de necesitarse. ¿Cómo interpretar este método? Bueno, se va a observar primero la primera columna en la tabla, y el número de cambios de signo en esa columna corresponde al número de polos inestables. Si no encuentra cambios de signo, quiere decir que el sistema es estable, y este método evita resolver el polinomio directamente. Vamos a seguir con la resolución del problema planteado. Bueno, pues vamos a seguir con la resolución del problema. Tenemos esta función de transferencia en lazo abierto, que es g de s es igual a k por s cuadrada más s más 2 sobre s cúbica más s cuadrada más 5s más 18. Aquí vamos a considerar una retroalimentación unitaria, por lo tanto se tiene esta fórmula para una retroalimentación unitaria: 1 más g de s es igual a 0. Vamos a sustituir aquí los valores. Sería 1 más la función de transferencia que ya dije anteriormente, es igual a 0. Ahora aquí lo que vamos a hacer es agarrar ese 1 y vamos a sustituir este 1 por valores del denominador, este de aquí, tanto en el numerador como en el denominador, y de ahí va a salir esta expresión, que es s cúbica más s cuadrada más 5s más 18 más k por s cuadrada más s más 2. Aquí saltamos algunos pasos para después agrupar los términos semejantes. Aquí lo que se hizo fue k por s cuadrada es ks cuadrada más k por s es ks más 2k. Aquí lo que se hizo fue realizar esta multiplicación, y aquí lo único que se hizo fue agrupar los términos en cuestión de por qué término de s se van a multiplicar. Por ejemplo, tenemos s cúbica sola, s cuadrada, acá tenemos una k,
y un 1 que tenemos aquí, 1 más k por s cuadrada. Ahora la s, los términos que se multiplican por s, tenemos este 5 y esta k por s, 5 más k, más 18 más 2k. Estos son los términos que ya no alcanzaron a multiplicarse por s, y es igual a 0. Bueno, pues una vez que ya tenemos este polinomio característico, ahora vamos a realizar la tabla de Root. Y aquí tenemos esta fórmula para un polinomio cúbico: s cúbica más a2 de por s cuadrada más a1 por s más a0 es igual a 0. La tabla se va a armar así. Estos son los coeficientes para s cúbica, tenemos el 1. El coeficiente para s cuadrada tenemos 1 más k, y los demás coeficientes se van a acomodar así para armar la tabla. Bueno, aquí usando las fórmulas que ya mostré anteriormente, vamos a sacar cuánto vale B1. B1 vale todo esto, para después, mediante una multiplicación y simplificación, obtener esta expresión. Y A0, de igual forma, siguiendo las fórmulas que ya expliqué anteriormente, tenemos 18 más 2k. Bueno, pues una vez que ya tenemos estas expresiones, debemos de saber que para saber si el sistema es estable, los elementos de la primera columna, o sea esta, deben de ser positivos. Tenemos esta expresión de 1 más k, esta es la expresión para B1, y para A0 es esta. Entonces, para que el sistema sea estable, como dijimos, los elementos de la primera columna deben de ser positivos. 1 siempre va a ser mayor a 0, por lo tanto aquí se cumple una condición. Aquí tenemos que 1 más k debe de ser mayor a 0, por lo tanto k debe de ser mayor a menos 1. Aquí tenemos B1 debe de ser mayor a 0. Tenemos que toda esta expresión que representa B1 debe de ser mayor a 0. Aquí, como se puede ver, teníamos un denominador de 1 más k, pero aquí quedamos que en esta expresión de 1 más k, k debe de ser mayor a menos 1. Y por último tenemos esta expresión de A0 de 18 más 2k. Aquí también queremos que sea mayor a 0 para que sea positiva, por lo tanto, para que pase esto, k debe de ser mayor a menos 9. Aquí, como nos habíamos quedado en esta, solo nos hace ver que el numerador sea positivo. Como ya resolvimos este denominador, solo nos falta resolver el numerador. Aquí lo que vamos a hacer es obtener las raíces de este numerador para obtener de valor de menos 2 más menos raíz de 17. Ahora aquí, resolviendo esta raíz, tenemos que las soluciones para que el sistema sea estable es que sea mayor a 2.123. Con esta condición ya cumplimos la condición de que k sea mayor a menos 1 y de que k sea mayor a menos 9. Por lo tanto, la solución que tenemos para este sistema es que k debe de ser mayor a 2.123. Aquí vamos a hacer una verificación. Para verificar que el valor sea estable, vamos a proponer un valor para k. K aquí es igual a 3 y nos va a dar esta expresión. Si le obtenemos las raíces a esta expresión, vamos a ver que todas sus raíces son negativas, por lo tanto el sistema es estable. Bueno, y una vez que ya resolvimos el problema que se nos propuso, estas son las conclusiones. Bueno, pues obtuvimos que la condición para que el sistema sea estable debe de ser k igual a un valor mayor a 2.123. También no tuvimos casos especiales en la tabla de Root, por ejemplo una fila nula o un 0 en el primer elemento. Aquí este problema tuvo un método muy fácil de resolver gracias a que no se tuvieron estos casos especiales, si no hubiera sido un poco más complejo. Y esas serían las conclusiones de esta práctica. Aquí muestro las referencias que usé para explicar un poco mejor el tema, y eso sería todo del video.